Sina obligó al esclavo a usar un delantal. Y en su bolsillo tenía algo que lo cambió todo. Las costuras del delantal eran ásperas contra la piel de Joanna, la tela gruesa y mal lavada le rascaba las manos callosas mientras se lo ataba alrededor de la cintura. La dama, de ojos fríos como piedras de río, observaba desde el porche con sus finos labios torcidos en una sonrisa que no era del todo alegre, solo la satisfacción de quien ve cumplido su deseo. Para no ensuciar los vestidos de las visitas, había dicho como si Joanna fuera un animal al que había que sujetar. Pero el peso en el bolsillo izquierdo de su delantal era una rebelión silenciosa, un secreto que ardía más que el sol del mediodía. Fue una clave. Ninguna de esas llaves comunes y oxidadas que abrían las cerraduras de los almacenes o las cadenas de otros esclavos. Este era pequeño, elaborado en metal oscuro con un eje delgado y dientes precisos, como los que los señores guardaban en sus cajas fuertes. Joanna la había encontrado 3 noches antes, cuando a su señora, borracha de vino de Oporto, se le había caído el bolso de terciopelo al tropezar en los escalones del porche. Entre monedas y un pañuelo perfumado, la llave había brillado como una promesa. Joanna lo había robado sin dudarlo, escondiéndolo entre sus pechos hasta lograr coserlo en el forro del delantal que ahora llevaba por obligación. La cena de esa noche sería larga. Los invitados campesinos de tierras lejanas y un coronel de bigotes cerosos ya llegaban en sus carruajes, trayendo olor a cuero y polvo. Joanna circulaba entre las mesas, sirviendo vino y evitando las miradas lascivas de los hombres, mientras la patrona reía a carcajadas, mostrando el collar de esmeraldas que su marido le había regalado por ser una esposa tan devota. Pero Joanna no vio las joyas. Podía ver la puerta trasera, siempre cerrada, que conducía a las habitaciones privadas de la familia, donde, sabía, se guardaba el libro de registro. Allí estaban los papeles de manumisión del tío Benedito. Al anciano con la espalda encorvada y las manos temblorosas, le habían prometido la libertad hacía 10 años, cuando salvó al hijo menor de su mujer del ataque de una serpiente. Pero la promesa se pudrió como fruta al sol, y ahora Benedito tosía sangre en el barrio de los esclavos, soñando con una libertad que nunca llegaría. Ni siquiera sueltan a los muertos, había murmurado una vez, mientras Joanna le servía un té de hojas amargas. Pero ella no lo creyó. No después de la llave. Cuando la señora, con las mejillas ya sonrojadas por el vino, pidió a Joanna que trajera más botellas de la bodega, el corazón de la esclava se aceleró. La bodega estaba al lado del pasillo de los cuartos privados. Todo lo que haría falta sería un desvío, un momento de valentía. «Rápido, niña», ordenó la señora, golpeando el ventilador sobre la mesa. «Señores, tienen sed». Joanna bajó la cabeza fingiendo sumisión, pero le temblaban los dedos mientras sostenía la bandeja. Al pasar por la puerta cerrada, dudó solo un segundo antes de presionar la llave contra la cerradura. El mecanismo cedió con un suave clic como un suspiro. En el interior, el aire olía a cera y moho. A la luz parpadeante de una lámpara, Joanna encontró lo que buscaba, un escritorio de caoba, con cajones llenos de documentos. Sus dedos, ágiles como los de un ladrón, hojearon los papeles hasta encontrar el nombre de Benedito da Silva, y debajo, en letras minúsculas, la palabra libertad. Pero el papel estaba roto por la mitad, como si alguien se hubiera arrepentido en el último momento. Joanna no tuvo tiempo de sentir la ira. Se oyeron pasos en el pasillo. Dobló el papel roto y lo escondió en el bolsillo de su delantal, junto a la llave, mientras la puerta se abría violentamente. El hombre, con los ojos inyectados en sangre y un aliento a cachaza, la miró, moviendo la boca antes de que salieran las palabras. «¿Qué haces aquí, perro?» Juana no respondió. Ya no había lugar para el miedo. En cambio, agarró la bandeja con fuerza y se la arrojó a la cara del hombre. El sonido del metal golpeando el hueso resonó por toda la casa, seguido por el grito de la señora, que corrió hacia el dormitorio. Pero Joanna ya estaba afuera, con los pies descalzos golpeando el suelo de tierra, la barriga de su delantal balanceándose con el peso de su rebelión. Cruzó la cocina, donde los demás esclavos, con los ojos muy abiertos, hicieron la vista gorda. En el patio el tío Benedito, alertado por el ruido, esperaba junto a la valla de madera podrida, con el rostro iluminado por la luna. «Juana». Su voz era un hilo de esperanza. Ella no se detuvo a explicar. Sacó el papel de su bolsillo y lo puso en la mano del anciano, mientras el sonido de los perros guardianes comenzaba a resonar. «Corre, tío. Lleve esto al juez de paz».
No pueden atraparte. Retener si el documento existe. Benedito miró el documento roto y luego la llave que le había dado Joanna. ¿Y tú? Vuelvo enseguida. Ella sonrió, un gesto rápido y amargo. Pero primero sabrán lo que es tenerle miedo a una mujer negra con las manos libres. Y mientras los gritos de su ama se perdían en el viento, Joanna desapareció en la oscuridad, llevándose consigo no solo la llave, sino la certeza de que algunas cadenas solo podían romperse desde adentro. La noche se tragó a Joanna como un animal hambriento. Conocía cada atajo de aquel artilugio, cada agujero en la valla, cada sombra que se extendía como dedos protectores. Los perros ladraron, pero ya era demasiado tarde, el olor del miedo ya no era el suyo. Dentro de la mansión, las velas temblaron. Sina Eulalia, con el pelo suelto y el vestido desgarrado por las prisas, había golpeado la mesa hasta hacerle sangrar los nudillos. ¿Dónde está ese bastardo?, le gritó al capataz, que estaba encogido como un perro apaleado. Los perros perdieron el rastro en la cueva, señorita. Dicen que conoce las costumbres de los esclavos fugitivos. Lo sabes porque eres uno de ellos. La voz de la señora cortó el aire como un látigo. ¿Y Benedito? ¿Dónde está ese viejo inútil? El capataz vaciló. También se ha ido. Se llevaron el caballo del caballero. Eulalia apretó los puños. No fue solo un escape. Fue una afrenta. Una mujer negra, ex esclava a quien ella misma había criado desde niña, ahora le robó no solo su plata, sino su dignidad. Y peor, se llevaba algo que no estaba en los inventarios, algo que ni siquiera el juez de paz se atrevería a ignorar. Benedito cabalgaba como si le persiguiera el diablo. El papel, arrugado y cubierto de tierra, ardía en su bolsillo. No necesité volver a leerlo para saber lo que decía: testamento de Domingos Ferreira de Albuquerque, reconociendo a Joanna, hija de su esclava María, como heredera legítima de la mitad de las tierras del Engenosanto Antonio, incluida la casa de purgación y los esclavos allí liberados por su testamento. Era un documento viejo, casi podrido por el tiempo, pero aún permanecían la firma del notario y el sello del juez anterior. Si cayera en las manos adecuadas, sería una bomba. Si cayera en el equivocado, sería su sentencia de muerte. El caballo resopló al ver las luces de Vila Nova. Benedito saltó incluso antes de detenerse, tropezando con su propia prisa. La puerta de la casa del juez de paz estaba entreabierta y un rayo de luz amarilla atravesaba la noche. «Juez», llamó con voz ronca. «Es Benedito del Engenosanto Antonio». En el interior, el juez Lopo Alves levantó la vista del libro de registro. Un hombre gordo con cejas pobladas, tenía reputación de ser justo, o al menos de no ser tan corrupto como los demás. ¿A esta hora, Benedito? ¿Estás borracho o loco? Ni lo uno ni lo otro, su juez. Le tendió el papel temblorosamente. Esta es la prueba de que la señorita Eulalia lleva 20 años robando lo que no le pertenece. El juez tomó el documento y lo puso a contraluz. Su rostro se cerró mientras leía, hasta que sus labios se apretaron formando una fina línea. ¿Sabes lo que me estás dando? Lo sé. Y también sé que si no haces nada, mañana esta prueba y yo desapareceremos. Un silencio. Después el juez suspiró como si llevara sobre sus hombros el peso de todas las injusticias de la capitanía. Siéntate, Benedito. Y reza para que esa Joanna tuya sea tan inteligente como parece. Joanna no oró. Desde que vio a su madre asesinada a latigazos por atreverse a aprender a leer. Pero esa noche, mientras se arrastraba entre los cañaverales, sintió algo así como una oración, no a Dios, sino a la tierra, a los muertos que la habían precedido, a las manos que, como las suyas, se habían visto obligadas a sembrar lo que nunca cosecharían. Llegó a las dependencias de esclavos vacías. Los demás esclavos, alertados por la conmoción, se acurrucaron en los rincones, con los ojos brillantes de miedo y esperanza. Entre ellos la pequeña Lucia, de apenas 10 años, apretaba contra su pecho un paquete de tela. «Tía Joanna», susurró la niña. «Dijeron que te escapaste». Joanna se agachó y puso las manos sobre los delgados hombros de la niña. «Regresé. Y esta vez, Lucia, no me voy sin ti». Sacó un puñado de llaves del cinturón de su falda. No eran solo los de la casa grande sino los de los grilletes,
los almacenes de comida, el armario donde la señora guardaba sus armas. El que quiera venir, que venga. Quien quiera quedarse, que se quede. Pero hoy elegimos. Un murmullo corrió entre los cuerpos inclinados. Algunos lloraban. Otros, como el viejo Tomás, cuya espalda estaba marcada por décadas de latigazos cervicales, se limitaban a asentir, como si aquello fuera un sueño que no se hubiera hecho realidad. Tenían que creer. ¿Y si nos atrapan? Preguntó un joven con voz temblorosa. Juana sonrió. Esta vez no fue una sonrisa amarga. No lo harán. Porque esta noche es nuestra. La noche de elección. El aire olía a tierra mojada y a humo lejano. Las estrellas, antes veladas por el miedo, ahora brillaban como faros sobre el cañaveral. Joana le entregó las llaves a Lucia, cuyos dedos temblorosos las recibieron como si fueran de oro. Abre la primera puerta, dijo Joana, en voz baja. El de la cocina. Allí hay comida suficiente para 3 días. Lucia corrió, sus pies descalzos apenas tocaban el suelo. Los demás se movían como una ola, vacilantes al principio y luego con urgencia. Hombres y mujeres se agolpaban delante de los almacenes, de los cofres de hierro, de los armarios cerrados con llave. Cuando se abrieron las puertas, un suspiro colectivo llenó la noche, sacos de harina, barriles de cecina, tarros de melaza. Algo que nunca habían visto excepto en sueños, comida sin medida, sin castigo, sin la sombra del capataz. Tomás el viejo se acercó a Joana. Sus manos, gruesas y llenas de callos, temblaron cuando cogió un trozo de pan duro. La señora lo sabrá, murmuró. Ella regresa con los capitanes del bosque antes del amanecer. Joana miró al horizonte donde las primeras luces del fuego que ella misma había encendido en los bordes de la plantación danzaban como espíritus vengativos. Ellos ya lo saben, respondió. Pero no llegarán a tiempo. Porque Joana no había vuelto sola. El plan. Mientras los demás comían, ella reunió a los más fuertes, aquellos con fuerza en los brazos y fuego en los ojos. Entre ellos estaba Gaetano, el herrero cuyas manos habían forjado las mismas cadenas que ahora rompería. También estaba María Bencao, la partera, que conocía cada atajo del bosque como si fueran venas de su propio cuerpo. Y estaba el niño C que, a pesar de tener 12 años, sabía imitar el canto de los pájaros para confundir a los perros. El camino al quilombo está a 2 lunas de distancia, explicó Joana, dibujando en el suelo con un palo. Pero tenemos que cruzar el río antes del amanecer. El agua lava nuestras huellas. ¿Y los que no lo logran? Preguntó una mujer, apretando contra su pecho a un bebé dormido. Juana vaciló. No les mentiría. El que no puede correr, se esconde. En cuevas, en árboles huecos. Ya sabes dónde. Se volvió hacia María Bencao. Tú te los quedas. Llévalos al lugar acordado cuando el polvo se asiente. María Bencao asintió, sus ojos brillaban con una determinación que Joana nunca antes había visto. ¿Y tú? Preguntó Gaetano, golpeando el último eslabón de una cadena rota. ¿No vienes con nosotros? Joana sonrió, pero esta vez fue una sonrisa de cuchillo. Yo me quedaré atrás. Solo un poco. Para asegurarnos de que nadie nos siga. Fuego y furia. La casa grande ardía como un faro de advertencia. Joana observó desde las sombras cómo las llamas devoraban las cortinas de seda, los muebles de palo de rosa, los retratos de los señores que nunca la habían mirado como otra cosa que una propiedad. El olor a quemado se mezclaba con el del azúcar derretido de las tinajas que ella misma había prendido fuego. Los gritos no tardaron en hacer eco. Primero los esclavos que habían decidido quedarse, algunos por miedo, otros por lealtad retorcida. Luego los hombres a caballo, las antorchas parpadeando, gritaron las órdenes. Consigue el negro. Trae a Juana. Ella esperó. Escondido detrás del granero con el cuchillo que robó de la cocina en la mano. Cuando el primer capitán del bosque se bajó del caballo, maldiciendo y pateando la puerta de las habitaciones de los esclavos, Joana se movió. No fue una pelea. Fue una frase. El hombre cayó antes de comprender que la sombra tenía dientes. El segundo fue apuñalado por la espalda mientras intentaba montar a caballo. Al tercero lo dejó vivo, sangrando y tartamudeando para llevar el mensaje.
Dile a la señora que la próxima vez la quemaré dentro de la casa. El cruce. Cuando Joanna llegó al río, el grupo ya estaba en la otra orilla. Lucia, empapada hasta los huesos, saludó histéricamente. ¡Apurarse! Ya vienen los perros. Joanna se zambulló. El agua helada ardía como fuego, pero ella nadó con una fuerza que no sabía que tenía, arrastrada por la corriente y la promesa de libertad. Cuando emergió al otro lado, Caetano la levantó tosiendo, riendo, viva. Pensábamos que no vendrías, dijo Lucia abrazándola con fuerza. Joanna sostuvo a la niña por los hombros y miró al grupo, delgados, mojados, pero de pie. Gratis. Dije que no me iría sin ti. Y. Luego juntos desaparecieron en el bosque. El amanecer. El sol salió sobre una tierra que ya no los quería. Pero más adelante, más allá de los árboles, más allá de los ríos, había un lugar donde el suelo no estaba marcado por los látigos, donde los niños no se despertaban con gritos, donde el trabajo era para ellos mismos. Joanna miró hacia atrás por última vez. El humo de la casa grande todavía se elevaba, un fantasma en el cielo. «Nos van a cazar», murmuró alguien. «Estemos listos», respondió ella. Porque ahora tenían algo que ninguna cadena podía ofrecer, una opción. Y una noche que por primera vez les pertenecía solo a ellos.